Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del chat mensual donde, pues me dedico a responder las preguntas que tengáis a bien plantearme. Recordad, por favor, que es un chat que está apadrinado por el canal de Mutuactivos, si lo hubiera sabido. Precisamente si queréis que este tipo de chats mensuales continúen, al menos bajo este patrocinio, pues pinchad en el enlace que aparece en la caja de comentarios, o en la caja de descripción, mejor dicho, de este chat y ya idealmente, si os parece bien, si os gusta el canal, si lo hubiera sabido de Mutuactivos, pues suscribiros a él. Es el chat, como digo, correspondiente al mes de agosto y antes de daros paso a las preguntas que queráis formular, pues hoy se ha filtrado ya, lo ha filtrado Deusto, aparece en su página web. Yo habría esperado un poquito más, pero bueno, entiendo que ya hay que empezar a promocionarlo de alguna manera. Hoy se ha filtrado las portadas del proyecto intelectual en el que llevo trabajando algunos años, que es mi próximo libro contra la teoría económica, no solo económica, también en parte política e incluso sociológica, pero sobre todo, principalmente teoría económica de Marx. Sabéis, muchos de vosotros ya lo sabríais porque lo he mencionado en otras ocasiones, que bueno, es un libro que me ha consumido mucho tiempo. De hecho, todavía no está del todo rematado, pero bueno, al 99,9% sí. Y he tardado mucho, porque al final pues ha salido un libro bastante largo, la verdad. El libro finalmente va a tener unas 500.000 palabras. Para que nos hagamos una idea de lo que supone esa extensión, la acción humana, claro, depende del tipo de letra y demás, la extensión en páginas, pero el número de palabras no. La acción humana tiene alrededor de 220.000 palabras, por tanto estamos hablando de más de 2 acciones humanas. Y claro, algunos decís, pues divide el libro en 2. Evidentemente ha habido que hacer eso. Y no sé si no habría que haberlo dividido en 3, porque la verdad que un tomo, en especial el segundo, va a quedar especialmente largo. Bien, por compartirlo y que lo veáis. Esta es la portada del primer tomo. No he dicho el título es Anti-Marx y el subtítulo Crítica a la economía política marxista. ¿Por qué lo llamo así? Pues es un guiño a 2 libros bastante importantes dentro de la tradición de pensamiento marxista o marxiana, si queremos. El Anti-Marx remite al Anti-Düring de Engels y Crítica a la economía política marxista remite al subtítulo del Capital de Marx. Sobre esto último, hay algunos que han estado criticando en Twitter con más ganas de retorcer las cosas que no solo que con razón, sino con mínimos conocimientos sobre el asunto. Básicamente, Marx en el Capital escribe una crítica de la economía política burguesa o de la economía política clásica. Y bueno, pues hay algunos que están diciendo que no existe la economía política marxista porque no existe la crítica a la economía política marxista porque la crítica a la economía política es el marxismo. Bueno, la crítica a la economía política clásica, burguesa, puede ser el marxismo, pero existe una economía política marxista, una teoría económica, una ciencia económica marxista, y por tanto se la puede criticar, ¿no? Es decir, me parece que es un ejemplo de cómo muchos marxistas deshonestos, hay marxistas muy honestos que seguro que harán críticas valiosas, pero muchos marxistas deshonestos
pues me parece que es una forma de cómo van a afrontar el libro, no intentando ir al fondo de los argumentos, sino tratando de retorcer lo que se expone en el libro para tratar de desacreditarlo, aun cuando esos argumentos que presenten los desacrediten a ellos mismos, como ha sido el caso. Entonces, bueno, en este primer tomo, el tomo primero, pues lo que hago es simplemente exponer a Marx. El pensamiento económico, no solo económico, pero como digo, sí principalmente económico de Marx, no solo en el Capital. Lo cierto es que me he leído todo lo que ha escrito Marx. Bueno, a lo mejor todo, no me he leído todos los artículos de prensa, no me he leído todavía absolutamente todas las cartas, pero sí todas las obras principales. Y sobre todo con especial detenimiento, las volcadas o las dedicadas al estudio de la economía política, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es resumir el pensamiento económico marxista. En primer lugar, la teoría del valor. En segundo lugar, la teoría del dinero, la teoría del capital, la teoría de la plusvalía, la teoría de la reproducción y acumulación de capital, la teoría de la formación de precios, de la formación de ingresos y, por tanto, de la formación, mejor dicho, o la teoría de las clases sociales, la teoría de las crisis económicas y, por último, la teoría del socialismo o del comunismo que podemos de alguna manera inferir del conjunto de la obra de Marx. Entonces, bueno, este primer tomo es un tomo que será correcto o incorrecto, pero si lo leéis no encontraréis ningún tipo de sesgo liberal. Es un libro que, insisto, con errores o con aciertos, pero que podría haber escrito un marxista. Es decir, no se nota el deje más allá de obviamente, del título, ¿no? Entonces, es una exposición tan honesta y tan objetiva como he podido del pensamiento marxista, también siendo consciente de que interpretaciones de Marx hay muchas. Y muchísimas son contradictorias u opuestas entre sí, pero bueno, la interpretación que hago creo que es la que tiene mejor encaje con toda la obra de Marx. Esto ya también es controvertido porque hay autores que hablan de una ruptura en el pensamiento de Marx, básicamente a mediados de la década de los 40, y por tanto distinguen entre un Marx joven y un Marx maduro. Yo no compro esa tesis y por tanto ya ahí existe un primer punto de fricción, pero bueno, ya digo, intento hacer una lectura unitaria, coherente de todo el pensamiento económico y no económico, pero sobre todo económico marxista. Bueno, este es el primer tomo. Y el segundo tomo es este. Si los juntáis los dos, pues tendréis la cara de Marx al completo. En este segundo tomo, que es el más largo, más o menos he mencionado que el libro en conjunto son 500.000 palabras. Bueno, pues aproximadamente el primer tomo son unas 170.000 palabras. Quizá crezca algo más, pero estaremos en torno a eso. Y el segundo tomo son unas 310.000 palabras. Es decir, que el segundo tomo, la crítica a Marx prácticamente no llega, pero prácticamente duplica el tamaño de la exposición de la introducción a Marx. He de decir también, por tomar referencias de extensión, el libro más extenso que he escrito hasta la fecha es Contra la renta básica. No lo tengo por aquí, pensaba que sí, pero no lo tengo por aquí. Y el primer tomo de este doble libro, o de este libro con dos tomos, es más extenso que Contra la renta básica. Para que, de alguna manera, entendamos también por qué he tardado tanto en escribirlo.
El libro sale en diciembre y se venderán los 2 tomos conjuntamente. No es que se compre uno en un momento y otro en otra. Es un pack de 2 tomos. Idealmente sería un libro, pero es demasiado extenso para publicarlo en un único libro. Pues bien, esto es lo que puedo contar hasta el momento. Posteriormente ya compartiré pues fotos del set, ¿no? Porque no se venderán sueltos, sino que estarán en una caja que también es bastante bonita. Y os compartiré pues el índice de los libros, quizá la bibliografía, distintos aspectos de la obra que espero que os interesen. Y bueno, dicho esto, pues empecemos ya con las preguntas que habéis empezado a formular. Bueno, he de agradecer primero a Luciano que se haya hecho miembro del canal, es decir, que apoya activamente el canal. Borja Tarraso, que también es miembro, en este caso de Patreon, no de YouTube, pero bueno, lo mismo es. Pregunta, ¿crees que Marx era un farsante y no que simplemente se equivocaba? Como decía, escotado al leer toda su correspondencia, evitó publicar su tomo 2 y 3. Realmente no sabemos por qué no publicó o por qué no dio la orden de publicar los tomos 2 y 3. Los estuvo revisando, estuvo trabajando en ellos, pero es verdad que en la década de los 70 pues su capacidad de escribir, estaba bastante enfermo también, se ve afectada y por tanto, bueno, no termina de dar el ok. Es decir, los libros estaban escritos ya en la primera mitad de los 60. Hay una cierta leyenda por ahí que viene de von Baber, que es equivocada, que dice que Marx estuvo retrasando la publicación del tercer tomo o del tercer volumen del Capital porque era incompatible el problema de la transformación con la teoría del valor expuesta en el primer tomo y que no supo resolver ese problema de la transformación y que por eso lo fue retrasando. Esto es poco verosímil porque el tercer volumen ya estaba escrito a mediados de la primera mitad de los 60. Es decir, antes de publicar el primer volumen del Capital ya tenía escrito el tercero. No pulido al 100%, no estaba estructurado como se ha publicado finalmente. La estructura es sobre todo obra de Engels, pero Engels no modificó sustancialmente el borrador del tercer volumen. Entonces, bueno, no sabemos por qué. Hay otros que dicen que es porque como se produjo la revolución marginalista de manera simultánea a la publicación del Capital, pues entonces Marx de alguna manera renegaría de su fundamentación ricardiana, de la teoría del valor de origen ricardiano, de la teoría del valor clásica, entre comillas, clásica porque no es la de Adam Smith, o sea, entre comillas porque no es la de Adam Smith. Tampoco creo que sea por eso. Es decir, es verdad que la revolución marginalista supone un reto para las ideas de Marx, pero no es un reto que Marx no hubiese podido afrontar desde su paradigma. Y de hecho, aunque no las trató en profundidad, sí hay referencias de Marx al marginalismo como una muestra de economía vulgar más que no penetra en la esencia, en el contenido real de las relaciones de producción, ¿no? Entonces, no creo que fuera por eso. Entonces, no sabemos realmente por qué. Sobre si fue un farsante, no, yo no creo que fuera un farsante intelectual. Otra cosa es que, como ya fui revelando, en cuanto a su vida privada, hay muchísimos puntos oscuros que no lo dejan en un maravilloso lugar como persona. Pero mi libro no trata de Marx como persona, sino de Marx como autor, aunque pueda haber en algún momento muy, muy puntual, a lo largo de esas más de 1000 páginas que componen el libro, pues alguna referencia biográfica
que pueda tener alguna relevancia en alguno de sus razonamientos, pero no es una biografía de Marx, es una crítica a su obra. A ver. Otras preguntas por aquí. Hormait in de Musgo, el liberalismo desarrollado socialismo, según Antonio Escotado. ¿Qué opinas de esa afirmación? No, creo que... de hecho, no creo que Escotado suscribiera esa afirmación en sus últimos años. Cuando lo entrevisté, enfrentó claramente el paradigma liberal al paradigma socialista. Otra cosa es que digamos que el liberalismo y socialismo son dos ideologías de la modernidad, hijas de la Ilustración. Bueno, eso sí lo compro. De ahí que haya ideologías reaccionarias entendiendo como reaccionarias tradicionalistas o antimodernidad, anti-ilustración, que se consideren opuestas tanto al liberalismo como al socialismo. Bueno, vale, pero decir que el socialismo es el desarrollo lógico del liberalismo, no. De hecho, esa es una tesis muy, muy marxista, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, el capitalismo para Marx está preñado del socialismo. El hiperdesarrollo del capitalismo conduce a exacerbar sus contradicciones y que de esas contradicciones emerja el socialismo. Yo, desde luego, no compro en absoluto esa tesis. Luis Peris, solamente darte las gracias por el contenido que aportas. Muchas gracias a vosotros por el apoyo y por el interés. Eva Paul, ¿qué políticas económicas de las que ha realizado el gobierno actual crees que no las hubiese hecho un gobierno del PP? Pues quizá no habría intervenido tanto en los precios de la energía, pero un poco más. No creo que cuando gobierne el PP vaya a haber muchas diferencias. Bueno, la reforma laboral probablemente tampoco la habrían aprobado, básicamente porque la reforma laboral que ha aprobado el gobierno es calcada en muchos aspectos a la que estaba vigente a la que aprobó el Partido Popular. Pero vamos, no creo que hubiese habido gran diferencia, porque al final PP y PSOE pues son lo mismo. Tienen un mismo programa de gobierno, una misma visión de Estado. Incluso la reforma de los autónomos, que uno podría pensar, no yo, porque yo ya sé que el PP quería aprobar esto desde hace mucho tiempo, pero que uno en principio podría pensar que es algo que el PP no tendría por qué apoyar, pues la han terminado apoyando. Y si han votado en contra del decreto de medidas de ahorro energético ha sido por dar una cierta imagen de oposición, porque esas medidas son muy coincidentes con las que han aprobado otros países europeos y el PP no va a aplicar una política económica que se distancie mucho de la de Francia, de la de Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, no va a haber, por desgracia para todos nosotros, muchas diferencias entre que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista desde un punto de vista económico. Quizá desde un punto de vista no económico sí hay pues otros asuntos, pero cada vez más el Partido Popular es un PSOE con un cierto retraso. Es decir, las medidas que toma el PSOE, inicialmente el PP se opone y a los 10 años, a los 5 o a los 2 años termina diciendo que sí. Entonces, no hay mucha diferencia por ahí. Lo cual no significa que no haya que criticar las medidas del gobierno. Las medidas del gobierno se critican por su fondo ideológico o por su contenido, no porque las apruebe este gobierno. Si las aprueba el PP, que las aprobará o las mantendrá de manera similar, pues también se criticarán, obviamente, ¿no? La política muchos la conciben como un partido de fútbol, o vas con un equipo o vas con otro, y algunos es que queremos poner fin a ese partido. Andrés Sánchez, si lograra ser presidente de Venezuela, no creo que vaya a suceder. Si lograras ser tú, ¿aceptarías ser mi asesor en materia económica para liberalizar la República? Yo la verdad que en política no quiero trabajar. Como podéis ver,
a mí lo que me gusta, lo que me apasiona, a lo que dedico tiempo cuando lo tengo, es a escribir especialmente libros, ¿no? Entonces no voy a dilapidar 5 o 10 años de mi vida metiéndome en política, aunque sea como asesor. Eso no significa que no pueda en un momento dado dar algún consejo o alguna directriz general, pero no me voy a meter como gestor del día a día porque no me voy a sacrificar, no voy a sacrificar mi vida en esos proyectos que no me gustan, ¿no? Que personalmente me generan rechazo. Hay gente a la que le gusta el poder. Yo el poder lo quiero tener bien lejos. No quiero tener, ni yo quiero tener poder sobre los demás, ni por supuesto quiero que los demás tengan poder sobre mí. OLM, bueno, no ha preguntado nada, pero muchas gracias por la aportación. Joaquín, me gustaría preguntar, ¿considera que El Salvador va por buen camino con la implementación del Bitcoin? Ya lo he comentado otras veces. Creo que permitir que se pueda pagar con Bitcoin y eximir, por ejemplo, a Bitcoin del impuesto sobre plusvalías, al ser moneda, al ser tratado como moneda, son pasos en la buena dirección. Convertir a Bitcoin en una moneda de curso forzoso, no. Bitcoin, si se implanta, tiene que ser porque la gente acepte utilizarla, no porque esté obligado a utilizarla. Es verdad que estás obligado a aceptar Bitcoin, pero puedes convertirla inmediatamente en dólares. Pero ahí existe un riesgo cambiario. La conversión no tiene por qué ser inmediata y desde que cobras en Bitcoin hasta que lo cambias a dólares o a cualquier otra moneda, pues en este caso dólares, transcurre un tiempo. Y en ese tiempo puede haber fluctuaciones. ¿Y quién se come ese riesgo? La pérdida potencial por esa fluctuación. Pues el fisco, los contribuyentes de El Salvador, ¿no? Entonces, eso me parece una muy mala idea en forma de socialización de pérdidas para de alguna manera subsidiar la adopción de Bitcoin. Bueno, ahora, pues como otra de tantas pésimas medidas que toman los gobiernos, ¿no? No es que esa sea especialmente mala. Bueno, hay algunas preguntas que no son superchats, pero como también me interesa contestarlas. Daemonic, ¿has empatizado con Marx en algún momento? Bueno, en cuanto al apetito por el conocimiento, por el aprendizaje, por la crítica a las ideas dominantes o no dominantes, en este caso, afortunadamente, que considero equivocadas, pues sí, ¿no? También Marx reescribía mucho y, de hecho, pensad que ya hemos dicho, ¿no? De los 3 volúmenes del Capital solo llega a publicar uno, pero es que además el Capital lo escribe después de haber escrito un macro borrador, que serían los Grundrisse, y otro libro, Contribución a la crítica de la economía política, que hasta cierto punto son como borradores o partes previas o trabajos previos, mejor dicho, del Capital. Entonces, es más, incluso el primer volumen, que es el que publica, en las siguientes ediciones reescribe algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en la edición alemana. Entonces, en eso también, ¿no? En eso también, empatizo, que me siento hasta cierto punto reflejado. Ya como persona, pues, después de leer la correspondencia, más allá de lo ideológico, incluso como persona, me es absolutamente imposible empatizar con Marx. Personalmente, no me parece que sea un ejemplo de persona en muchísimos aspectos que considero muy importantes. Andrés Peraza, ¿qué opinas de la crítica que le hace Bakunin a Marx diciéndole que el propio Marx está proponiendo la tiranía y las dictaduras a sabiendas mediante la revolución del proletariado? Sí, la crítica la menciono en el segundo tomo, claro, en el capítulo 7 del segundo tomo. Básicamente es una antesala o un anticipo de la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Básicamente Bakunin le dice a Marx que
una economía centralizada y planificada centralizadamente a través de, bueno, no digamos un Estado, porque ese término es controvertido dentro de la terminología marxista, pero sí dentro de una comunidad política, pues que una comunidad política que maneje centralizadamente la economía, en la medida en que estará manejada, administrada, diría Marx, por trabajadores, pero trabajadores que se especialicen en la gestión, pues esos trabajadores intelectuales, decía Bakunin, se terminarán convirtiendo en déspotas, en tiranos. Y creo que es obvio que eso sucedió. Y que seguiría sucediendo si se reproducen pues comunidades políticas similares. Al final, esta crítica también enlaza con Camino de servidumbre de Hayek. Tú no puedes tener una sociedad donde la economía esté completamente planificada y donde subsistan libertades civiles. Una cosa destruye la otra. Y Marx, de alguna manera, quiere emancipar al ser humano de las relaciones de dependencia objetiva, es decir, del mercado que existe en una economía capitalista. Estamos sometidos hoy podríamos decir, a la dictadura de los mercados. Los mercados tutelan, marcan todos los aspectos de nuestra vida, nos dicen qué hemos de producir, cómo hemos de producir, y no tenemos capacidad para autorrealizarnos al margen de esa fuerza impersonal que son los mercados. Marx quiere eliminar esto para que comunitariamente tomemos el control sobre nuestras vidas. Pero claro, ahí existe un conflicto individuo-comunidad que Marx resuelve, a mi juicio, de muy mala manera, que es básicamente con un concepto de libertad frontalmente liberticida. Si queréis profundizar algo más en esto, pues hace unos 10 días subí al canal de YouTube una conferencia sobre el concepto de libertad en Marx, ¿no? A ver, más preguntas. ¿Alguna opinión sobre el nuevo orden mundial de Ray Dalio? No lo he leído, la verdad. Llevo un par de años que prácticamente solo leo literatura marxista y no lo he leído, entonces no puedo opinar. Alfredo Romero, aprobar los estados de excepción de Bukele en El Salvador por motivos de seguridad. ¿Te consideras anarquista liberal, como dicen algunos? Lo primero, no tengo suficientes elementos de juicio para evaluarlo. De entrada me suena muy mal un estado de excepción y más para reivindicar el poder policial del Estado, pero bueno, podría ser un juicio precipitado dado que no tengo información sobre el terreno y claro, es difícil evaluarlo sin toda la información, pero de entrada un liberal, los estados de excepción le generan un cierto rechazo. Puede haber circunstancias extraordinarias donde puedan llegar a estar justificados, pero de entrada, su nombre lo indica, son estados excepcionales y por tanto siempre hay que mirarlos y fiscalizarlos con mucho ojo. Y luego, claro, para hacer esa fiscalización tienes que tener información contextual y no la tengo. ¿Te consideras un anarquista liberal, como dicen algunos? Bueno, ya lo he dicho algunas veces, me considero anarquista filosófico en el sentido de que no le reconozco autoridad política al Estado para dirigir nuestras vidas. Otra cosa es que considere que a día de hoy, y aquí sí que hasta cierto punto tendría un encaje materialista con la perspectiva de Marx, a día de hoy dudo mucho que con las condiciones materiales existentes, con la tecnología existente y con, bueno, la diversidad de opciones que nos proporciona, diversidad de opciones institucionales que nos proporciona la tecnología existente, tengo dudas de que una sociedad sin Estado sea viable. Otra cosa es en el futuro con otro tipo de tecnología y, por tanto, con otro tipo de opciones institucionales abiertas, viables y sostenibles. Eugenio, ¿qué libro de Marx puede recomendar leer antes de leer el suyo? Bueno, hombre, el primer tomo, no quiero recomendarte que no leas nada de Marx. O sea, no, lee lo que consideres. La obra importante es bien sabido por todos, es El Capital. A mí me han gustado más los Grundrisse, la verdad. Creo que tienen más contenido, más sustancia y que además conectan mejor con son un puente muy, muy claro entre la obra del Marx joven y la obra del Marx maduro, digamos, arrojando tierra sobre
sobre la tesis de la ruptura entre los dos Marx. Pero bueno, para entender la crítica económica que voy a hacer, pues el Capital o los Grundrisse, sobre todo. Ahora, el primer tomo del libro está pensado para que, si no sabes nada de marxismo, pues puedas entender el pensamiento económico marxista y a partir de ahí entender las críticas. Entonces, bueno, pues puedes empezar leyendo a Marx, puedes leerte el primer tomo y luego contrastar con lo que dice Marx para ver que es un reflejo fiel de lo que señala. Afortunadamente, ya lo veréis, el libro está repleto de referencias bibliográficas a la obra de Marx, remisiones prácticamente párrafo por párrafo que he escrito a páginas de la obra de Marx para que no haya mucha duda de si dijo algo o no lo dijo. Ahí está lo que dijo. Pero bueno, pues si tienes tiempo, léetelo todo, claro. Si no, pues no haría tanta falta. Carlos Calvín, ¿es cierto que el Banco Nacional Suizo ha hecho una política de expansión monetaria como la FED? Si es cierto, ¿a qué se debe que no haya habido tanta inflación en Suiza? Hombre, a ver, es verdad que el Banco Nacional de Suiza ha incrementado el tamaño de su balance. Eso es cierto, lo ha incrementado de manera muy notable. Lo que pasa que es una política monetaria de carácter más reactivo. Es decir, la demanda de francos suizos la demanda mundial de francos suizos es tan brutal, es tan intensa, que si no expandes la oferta monetaria se te aprecia muchísimo el franco suizo y eso daña al sector exportador de Suiza. Entonces lo que han hecho ha sido incrementar la oferta de francos suizos para evitar una excesiva apreciación del franco suizo y aún así la ha habido. Entonces, el motivo es este. Muchas veces cuando se analiza la inflación desde escuelas o perspectivas afines al liberalismo se hace mucho hincapié en la oferta monetaria y yo creo que eso en parte es un error. La oferta monetaria es un factor importante, pero a mi entender la demanda monetaria es tan o más importante que la oferta. Entonces, si no se considera la interacción entre oferta y demanda monetaria, el análisis queda cojo. Si Argentina intenta hacer, o España si estuviese fuera del euro, intenta hacer 1/8 de la expansión monetaria que ha cometido la FED o el Banco Nacional de Suiza, pues tendrían una inflación muy alta. En el caso de Estados Unidos, hasta la actual crisis inflacionista, y más que por la actuación de la FED, por la actuación del gobierno federal, no había habido inflación, o no muy intensa, y en Suiza, pues de momento tampoco hay una inflación desbocada, o al menos comparativamente menor. ¿Por qué? Pues porque hay que considerar no solo la oferta, sino también la demanda. Entonces, si no hay demanda de pesos argentinos o no hay demanda de pesetas españolas, si estuviéramos fuera del euro, pues no puedes incrementar la oferta como lo han hecho otros, simplemente. Y demanda de francos suizos la hay y mucha. Javier Finance no ha preguntado nada, pero bueno, muchas gracias por la contribución. Héctor Serrano. ¿Por qué dicen que la inflación es solo del 10% si los precios se multiplican mucho más que la canasta de artículos que usan? ¿De dónde sale esa metodología? Maquillaje en Italia aparece el 40%. A ver, la metodología es la misma desde hace años. Es decir, la cesta y las ponderaciones de bienes son públicas. Uno puede ir al INE y ver cuánto pondera cada bien. Entonces, la cesta a partir de la cual se calcula el IPC y por tanto la inflación es una cesta que intenta reflejar los patrones promedio de gasto familiar en España. Claro, si uno no se ajusta a esos patrones promedio, pues entonces dirá que la inflación sube más de lo que realmente dicen las estadísticas. Bueno, las estadísticas dicen, si tu patrón de gasto se ajusta a este patrón que hemos considerado que es promedio, y no de ahora, no es que ahora hayan redefinido la cesta para ocultar la inflación, sino desde hace años, pues si tu patrón de gasto se ajusta a ese patrón que hemos establecido para el índice, tu cesta de la compra se habrá encarecido un 10%. Claro, si tú te lo gastas casi todo en alimentos, pues habrá subido más.
y si te lo gastas en ciertos alimentos que han subido especialmente, pues todavía más. Pero si uno cree que la cesta está mal, y puede estarlo, esa crítica habría que haberla hecho antes de la inflación. Sí. 2018, uno se mete en el INE y dice, oye, que estas ponderaciones no son adecuadas. Aquí se está infraponderando este bien o sobreponderando el otro y esto no es realista. Bueno, bien. Ahí habría sido una crítica oportuna y potencialmente válida. Claro, que ahora se haga cuando no se han cambiado las ponderaciones, pues no es tan acertado. Jaime Guijarro, gracias por todos estos años. Muchas gracias a vosotros y bueno, esperemos que sean muchos más. Agustín López, ahora que vas a leer, bueno, todavía estoy, porque la literatura marxista es tan amplia que siempre se puede enriquecer el libro, ¿no? Pero hasta que lo manden a imprenta voy a estar haciendo cambios y adiciones y luego probablemente regrese a teoría monetaria. Mi objetivo de alguna manera es trasladar conceptos de la teoría monetaria clásica, entre comillas, del sistema monetario decimonónico, pues, banca comercial, patrón oro, letras de cambio, todos esos conceptos que articulaban un sistema monetario muy funcional en el siglo XIX, trasladarlos a la economía moderna, incorporando pues no solo las cripto, concepto controvertido, sino también pues todas las nuevas formas de intermediación financiera a través de la banca en la sombra. Probablemente vaya por ahí, pero todavía no lo he decidido. Por cierto, también preguntas cómo estructuraste el libro, entiendo que el de Marx, y bueno, esto me permite contestar también a Nicolás, que dice que aporta tu nuevo libro sobre Marx que no se haya escrito ya en libros de von Baber con Mises. A ver, Mises no hace una gran crítica al marxismo como tal. Mises critica el socialismo, el cálculo económico. Yo no me meto en eso, o prácticamente no me meto en eso. Es una crítica al pensamiento económico marxista. La obra con la que, evidentemente, sí podríamos compararla es la de von Baber. El problema es que la conclusión del sistema marxiano, pues no he mirado cuántas palabras tiene, pero estamos hablando de unas 200 páginas, a lo mejor son 60.000 palabras. Si este libro son casi 500.000, pues solo por la extensión ya puedes imaginar que se tratan muchísimos más temas que no se tratan en el libro de von Baber y que los temas que se tratan, a mi juicio, se tratan con mucha más profundidad, más exhaustividad y más rotundidad. Además, también en el libro en parte defiendo a von Baber de algunas críticas que se le hicieron con posterioridad, pero, por ejemplo, von Baber no trata el tema de la teoría del dinero de Marx, ni siquiera la teoría del capital. La crítica a la teoría del valor en von Baber, que es muy superficial, es más una crítica a la contradicción, supuesta contradicción entre la teoría del valor y la teoría de los precios. Esa crítica al problema de la transformación también es una crítica que, bueno, pues ya se ha quedado un poco desfasada porque hay mucha literatura posterior que lo actualiza y que supuestamente responde a von Baber. Además, hasta cierto punto no tiene por qué haber una contradicción, como sostiene von Baber. La hay en última instancia, pero von Baber no demuestra, a mi juicio, que la haya por entero, o no lo demuestra por entero. Tampoco von Baber trata la teoría del crecimiento, de la acumulación de capital de Marx, no trata la teoría de las crisis y, por tanto, no trata tampoco la teoría del socialismo. Entonces, creo que son libros muy distintos, por mucho que los argumentos de von Baber en última instancia me parezcan en general válidos y correctos. Pero el libro de von Baber es casi un pequeño libro para empezar, ¿no? Pero no. Esto es mucho más, correcto o incorrecto, pero que es mucho más ambicioso, muchísimo más que el de von Baber. Carlos González, ¿abordas la transformación de preferencias ordinales en precios cardinales en tu libro? Sí lo abordo. Y este es un tema además que trata von Baber, que en la tercera parte de Capital e Interés, el libro además de von Baber, casualmente lo tengo aquí encima de la mesa, no estaba preparada la pregunta. Entonces,
Va a ver que en la tercera parte hace unas apreciaciones que son bastante válidas, en las que replica a uno de sus alumnos, Franz Kugel, un economista checo que murió bastante joven. Y básicamente Kugel decía que era imposible transformar preferencias ordinales en preferencias cardinales. Yo creo que sí es posible y que eso se hace a través del sistema de precios, y si tienes además un numerario con valor, con utilidad marginal, utilidad social podríamos llamarlo, de hecho así lo llamo en el libro, utilidad marginal del comprador marginal, la utilidad marginal en el mercado. Si la utilidad marginal del dinero, del numerario, es suficientemente estable, pues entonces tienes aproximaciones más que suficientes o más que suficientemente buenas a las preferencias ordinales. Es verdad que no son mediciones exactas. Tampoco las mediciones del valor. Es decir, muchos marxistas critican la transformación de preferencias ordinales en cardinales, diciendo que la teoría del valor subjetivo no puede cuantificar el valor, cuando en realidad la teoría del valor trabajo tampoco cuantifica en términos absolutos el valor. Y en esto Marx es muy claro. El valor se expresa o se manifiesta siempre en términos relativos. El valor no es una magnitud absoluta, el valor es una propiedad relacional de los bienes. Una mercancía es valiosa en relación a otra. Ya no solo a otra, sino a la masa de trabajo social en general. El valor para Marx es una individualización en una mercancía de toda la masa de trabajo social, de trabajo agregado que se ha desempeñado dentro de una economía de manera fragmentaria, de manera independiente, de manera privada, y que detrás de las mercancías, ¿no? Esa es la idea del fetichismo de las mercancías, pues se termina organizando, se termina agregando en forma de producto mercantil agregado. Entonces el valor se utiliza o sirve para individualizar la contribución relativa de cada productor, de cada trabajador, a ese trabajo social agregado que ha generado todas las mercancías. Pero el valor para Marx también es un valor relativo. Se mide el valor de una mercancía en relación con el de la otra. Y eso también lo puede hacer la teoría del valor subjetivo. Entonces no veo un gran conflicto en ese punto. ¿A través de cuál plataforma electrónica se puede comprar tu libro? Bueno, pues no lo sé, pero entiendo que prácticamente todas. Deusto tiene muy buena distribución. J. Herr, el marxismo habla de una sociedad industrial, pero se ha evolucionado a una sociedad de la información. ¿Ha envejecido mal el marxismo? Bueno, yo creo que sí, claramente. Es decir, Marx y Engels esperaban que juzgaban, según su socialismo científico, que el capitalismo ya estaba maduro, pues prácticamente cada década ya decían que el capitalismo ya había desarrollado todo su potencial y que ya el socialismo estaba al llegar. Lo dijeron en el 48, lo dijeron en el 52, lo dijeron en el 61, lo dijeron en los 70, en los 80, y vamos, al final de sus días Engels ya dijo, bueno, igual hemos sido especialmente, o fuimos especialmente optimistas a la hora de anticipar la caída del capitalismo. Claro, si tú juzgas, de acuerdo con tus lentes científicas, que el modo de producción capitalista ya ha dado todo lo que podía dar a mediados del siglo XIX o en el segundo tercio del siglo XIX, pues hombre, mal estás juzgando o mal estás apreciando ese sistema económico, y eso no significa, cuidado, que no se pueda aplicar la teoría económica marxista a la sociedad actual. Se puede utilizar perfectamente. Muchos marxistas lo hacen y no creo que sea especialmente incoherente hacerlo. Pero está claro que es una visión económica que se desarrolló en un contexto muy concreto y que no esperaron que fuera a tener que aplicarse a un contexto como el actual. No lo esperaron ni muchísimo menos. Carlos González, ¿por qué escribiste 2 libros de casi igual título sobre la MMT? ¿Habrá segundo libro contra Keynes? Sí, habrá segundo libro contra Keynes en algún momento. ¿Por qué escribí 2? Pues porque el primero simplemente critico a Warren Mosler, que es un autor dentro de la teoría monetaria moderna.
En el segundo libro sí hago una crítica más global a la teoría monetaria moderna. Son dos editoriales distintas y creo que el título es el correcto, es el acertado, ¿no? ¿Por qué escribo y reescribo tanto? Pues ya lo he dicho antes, porque uno va cambiando o va mejorando o va perfilando argumentos, y esto es algo, insisto, que Marx también hacía. De hecho, es que gran parte de todos los escritos de Marx ni llegaron a publicarse porque él no los consideraba suficientemente maduros o no maduros, suficientemente acabados como para ser dignos de publicación, o simplemente porque empezó a escribir otros que incorporaran las ideas que había desarrollado previamente. Arturo Solís, ¿cuál es tu opinión del argumento de medios políticos y económicos de Oppenheimer y Rothbard? ¿No es una sobresimplificación de la política? A ver, que tú puedas buscar matices a ese argumento no significa que el argumento sea incorrecto. Obviamente puede haber casos, por ejemplo, Epstein habla de transferencias forzosas de propiedad, que en algunos casos pueden ser legítimas, y eso entraría dentro de la categoría de medios políticos para Rothbard y Oppenheimer, cuando en última instancia se podría reconducir a la categoría de medios económicos. También si incorporamos, por ejemplo, externalidades, bienes públicos, etcétera, pues la distinción pues pierde aplicabilidad en esos contextos. Ahora, si tú me dices hay dos formas de generar riqueza, una es cooperando y la otra es parasitando, creo que eso no es una extrema simplificación. Creo que es esencialmente correcto. De hecho, en la propia naturaleza lo vemos. Simbiosis y parasitismo. Entonces, eso en el ámbito económico, pues si lo queremos llamar medios económicos y medios políticos, pues bien. Si no lo llamamos así, yo no suelo llamarlo tampoco así. O sea, no es que me cierre a ese vocabulario, pero no lo suelo emplear en esa terminología, pero sí creo que es una distinción válida e importante. Me comentáis que hay superchats que no han salido, lo sé, pero es que como están llegando tantos, intento que no se acumulen los nuevos tampoco. Vamos con uno de Hormite. ¿Crees que el sistema económico que propones capitalista de libre mercado o libre competencia podría funcionar mientras siga habiendo países totalitarios que puedan usar ese mismo sistema como arma? Si te refieres a si hay que comerciar con ellos, bueno, eso ya es un argumento más geopolítico. Es verdad que uno puede decir, me interesa que determinados países se mantengan en la pobreza porque si una sociedad se enriquece, como el Estado tiene capacidad de parasitar la riqueza de esa sociedad, un Estado ruin, o especialmente ruin, todos son ruines, pero unos más que otros, pues puede acaparar mucha riqueza y la puede dedicar a hacer la guerra, y eso puede ser pues, conflictivo, sí, sin duda. Ahora, sabemos que el comercio tiene una cierta tendencia civilizatoria, al menos es uno de los factores que influye sobre ello, y además, si tú impides que una sociedad se desarrolle, no solo estás maltratando a su gobierno, estás maltratando a ciudadanos que son inocentes y a los que mantienes en la pobreza extrema. Pues, por ir al caso de China. ¿China hoy es una amenaza? Pues puede serlo, no entro en ese asunto, pero imaginemos que sí. Ahora, ¿es mejor el mundo con un 90% de la población china al borde de la inanición? Yo creo que no. ¿Vale? Aun cuando el gobierno chino pueda suponer riesgos. Otra cosa es que me digas, el gobierno chino va a provocar un holocausto nuclear, pues entonces a lo mejor ya no suscribiría ese argumento, pero es que no estamos en ese punto. Aunque a lo mejor la narrativa occidental, que es una narrativa también frentista con el gobierno chino, quieran trasladar que estamos muy cerca de ese punto, no lo estamos, ni muchísimo menos, creo yo, al menos. Entonces, por muchos riesgos geopolíticos que implica el gobierno chino, veo muy complicado justificar que haya que condenar a 1.000 millones de chinos a la pobreza extrema. No creo que sea no creo que haya una equivalencia moral entre ambos escenarios. Estimado Juan, gracias por tanto.
¿consideras válidos y útiles los índices de libertad económica elaborados por Heritage? Suelen ser desestimados por ser tendenciosos. Bueno, la metodología es clara y transparente. Entonces, la crítica que se suele hacer es que incluyen el Estado de Derecho como pues uno de los indicadores más importantes o uno de los factores más importantes dentro del índice y que eso lleva a que países que sean socialdemocracias, como tienen un Estado de Derecho muy sólido, puntúen muy alto en libertad económica. Bueno, ese puede ser un problema, pero no nos engañemos. Es imposible que haya una economía de libre mercado sin un Estado de Derecho. Cuando digo Estado de Derecho me refiero a rule of law, no necesariamente un Estado que gestione el derecho, que en muchos casos será incompatible con el rule of law. Entonces, sin un rule of law, sin un Estado de Derecho escrupuloso, no vas a tener una sociedad libre. Entonces, es lógico que ese factor puntúe mucho. Eso no significa que solo las economías liberales puedan tener estados de derecho. Si ese fuera el argumento del índice, sería un mal argumento. Pero que es una condición necesaria, aunque no suficiente, sin duda, y es una de las condiciones más importantes, diría yo. Por tanto, entiendo que puntúe mucho. Otra cosa es, ya digo, que al puntuarlo tanto, porque tiene que puntuar tanto, te pueda llevar a clasificaciones que son extrañas, ¿no? Es decir, que Dinamarca esté muy alto en el índice de libertad económica con un estado gigantesco, pues a lo mejor no debería estar ahí. Pero eso no es o sea, eso es una limitación del índice, pero no es una manipulación deliberada del índice. Y en todo caso la metodología es pública. Quiero decir que no es que se adapte la metodología para llegar a los resultados que nos interesan. La metodología con sus limitaciones es esa y esa metodología produce esos resultados. Sergio Martínez, apoyo la mayoría de conceptos del liberalismo, pero no considero justas las diferencias de capital al nacer, donaciones, herencias. ¿Existe alguna corriente derivada del liberalismo que tenga esto en cuenta, socioliberalismo? Bueno, yo creo que es muy complicado ser liberal y estar en contra de la herencia. Quiero decir, la herencia es una transferencia del derecho de propiedad. Entonces, decir que considerar las herencias injustas es decir que consideras la propiedad injusta o ciertas disposiciones de la propiedad injustas. No lo mires tanto desde la perspectiva del donatario. Yo no creo que el donatario tenga derecho a nada, sino desde la perspectiva del donante. Es decir, yo te quiero dar mi propiedad a ti. Es decir, ¿se puede vender la propiedad? Sí, es parte del derecho de propiedad. ¿Se puede regalar la propiedad? Sí, es parte del derecho de propiedad. Entonces, no entiendo cómo una defensa del derecho de propiedad no puede incluir también el respeto escrupuloso a la donación de la propiedad. Otra cosa es que digamos, bueno, mientras haya Estado, ese Estado tiene que financiarse con algunos impuestos. ¿Qué impuestos pueden tener más sentido? Y bueno, ahí sí que creo que puede haber un argumento liberal, entre comillas, que prefiera impuestos sobre las herencias a impuestos sobre la renta, por ejemplo. Sería un argumento controvertido, pero se podría hacer. Prefiero gravar la riqueza potencialmente improductiva o riqueza no dedicada al emprendimiento, porque si la dedico al emprendimiento eso me genera una renta, me genera unos ingresos y los ingresos es lo que quiero no gravar, sino la riqueza que está paralizada, pues, capital ahí atascado, del que voy echando mano, del que voy consumiendo, pues le pongo un impuesto a eso para que haya menos incentivos a que la riqueza esté inmovilizada en manos muertas, como se decía previo a las revoluciones liberales. Y además también rebajamos los impuestos es decir, grabamos más las herencias, reducimos los impuestos sobre la renta, estimulamos por tanto la empresarialidad y desincentivamos la riqueza suspendida, ¿no? Bueno, pues se podría hacer ese argumento consecuencialista y no tiene por qué ser un mal argumento. También hay contraargumentos consecuencialistas frente a él, pero bueno, puede tener sentido desde una perspectiva liberal. Ahora, moralmente estar en contra de la herencia como regla social es estar en contra de la propiedad.
porque tú puedes decir, no, yo estoy a favor de la propiedad en vida. Vale, entonces si el padre en vida le dona la propiedad a su hijo, es decir, o si se la dona a un tercero, no tiene por qué ser el hijo. Imaginemos que un señor quiere crear una fundación para que esa fundación financie determinadas obras o actividades una vez él haya muerto. Eso también estamos en contra. Pues entonces es que lo que de alguna manera favorecerías es que quien tiene se lo pula todo antes de morir, porque no va a quedar nada para lo que él considera adecuado, que no tiene por qué ser su familia. Puede serlo o no serlo. O sea, yo entiendo que tu argumento va más por el lado de la supuesta, o digo supuesta porque no me gusta llamarlo así, pero desigualdad de oportunidades al nacer. Pero es que la desigualdad de oportunidades no es solo económica, no es solo patrimonial. Y si nos metemos en ese terreno, es un terreno muy, muy pantanoso para las libertades individuales. Es decir, si cualquier diferencia genética en el entorno de dos personas al nacer tiene que ser minimizada o erradicada, vamos a una sociedad que no tiene nada que ver con la libertad y sí mucho con el dirigismo, la planificación. Y ni siquiera en sociedades planificadas evitas esas diferencias en muchos casos de partida, ¿no? Jormatín de Musgo, en tus vídeos se ve que tienes una estantería de libros de Kiyosaki. ¿Podrías decir cuáles tienes y qué opinas sobre el contenido, así como el autor? Bueno, tengo varios, es verdad. Al final todos son un refrito de las mismas ideas, eso hay que decirlo. Pero, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, que es el clásico, también el cuadrante del flujo circular, creo que se llama el otro. Creo que tiene ideas interesantes y valiosas, hombre, muy básicas, muy elementales y algunas de ellas claramente incorrectas, como decir que la vivienda es un pasivo y no un activo. Pero bueno, incluso ese razonamiento polémico es interesante entender por qué dice eso y qué parte de razón tiene detrás, ¿no? Entonces, sí, creo que es Padre Rico, Padre Pobre, creo que es es un libro que pues a un chaval de 15, 16 años estaría muy bien que lo leyera porque le puede cambiar bastante la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Arturo Solís matiza su pregunta. Me refería más a la equiparación que hace Rothbard del robar y los medios políticos. Es un buen punto de análisis a partir de que la política es un robo. Bueno, la política surge como un robo. Eso creo que es antropológicamente poco discutible. Los estados son bandidos itinerantes que se convierten en bandidos sedentarios. En lugar de esquilmarte ocasionalmente, pues me aposento aquí y te parasito de manera estructural. Eso es así, o ha sido así históricamente. Otra cosa es que la racionalización que hemos hecho del Estado moderno sea esa, pero no hay que olvidar que ese es su origen y que no ha habido una concepción inmaculada del Estado, como decía Rothbard. Es decir, no hay ningún Estado que se haya creado de un modo que podríamos llamar inmaculado para un liberal. Es decir, todos los estados han surgido por vías coactivas y no respetuosas con las libertades individuales. No hemos tenido un estado basado en la libre asociación. Y creo que es bastante dudoso que podamos llegar a tenerlo. Entonces, bueno, no creo que sea una simplificación exagerada. Obviamente, ya digo, hay matices que hay que hacer, pues, por ejemplo, con las externalidades, con los bienes públicos, pero en términos generales me parece bastante correcta. Jormatín de Musgo, es cierto que el 70% de la economía es consumo. A ver, el 70% de la producción neta, entre comillas, anual, se destina al consumo. Eso es cierto. Ahora, el capital que está acumulado en la economía o el valor del stock de capital acumulado en la economía e incluso de los consumos intermedios a lo largo del año para producir esos bienes de consumo
en ese caso, digamos que el consumo pesaría muchísimo menos, ¿no? Si agregaras todo eso. Dicho de otra manera, solo gastando en consumir tendríamos, o sea, gastando en consumir el 70% y sin hacer nada más, ¿tendríamos la economía que tenemos hoy? No. Ahora, de la cosecha anual, de la parte de la cosecha anual consumible, mejor dicho, podemos consumir el 70%. Luego hay otra parte que hay que utilizar para reponer la capacidad de seguir sembrando en años venideros. Y eso, y además hay mucho acumulado que no podemos consumir de inmediato, ¿no? Si tenemos un tractor, pues el valor del tractor puede ser inmenso y no lo podemos transformar inmediatamente en bienes de consumo. Y todo eso, claro, no sale en el PIB y tampoco pasa nada porque no salga, ¿eh? Yo creo que el PIB, por mucho que digan algunos austríacos, sí es una medida útil y sí es una medida pertinente y necesaria. Otra cosa es las interpretaciones que se puedan hacer o malas interpretaciones que se puedan hacer a partir del PIB. Hobbes ve un buen escenario para las economías como Irlanda y Estonia respecto a posibles subidas de impuestos debido a la política monetaria estadounidense, europea y las sanciones hacia Rusia. No entiendo muy bien la pregunta, supongo que te refieres a si en caso de que entremos en un contexto de fuertes subidas de impuestos, estas dos economías van a brillar más. Bueno, van a brillar más si no suben ellas también los impuestos, que eso no está tan claro. Pensemos que son dos economías que están dentro de la Unión Europea y que están muy presionadas para no mantener sus regímenes fiscales actuales. De hecho, a Irlanda ya la han forzado hasta cierto punto a suscribir la armonización del impuesto de sociedades al 15%. Entonces, bueno, obviamente si otros países empeoran y ellos no, pues mejorarán relativamente, pero no tengo tan claro que esa sea, por desgracia, un equilibrio muy sostenible en el tiempo, más que nada porque la Unión Europea es un cartel de estados que justamente se crea para que no existan estas excepciones. Entonces, ahí hay una tensión permanente entre yo formo parte de la Unión Europea, pero no quiero la armonización que me queréis imponer porque quiero competir contra vosotros, y los miembros de la Unión Europea, sobre todo los más grandes, que dicen no, cartelízate con nosotros para no tener impuestos bajos y que entre todos podamos subir más los impuestos. Raúl Fernando Silva, sabiendo que el Banco Central es una rémora de la planificación central, bueno, esto en parte es discutible, ahora lo matizaré. ¿Podría prescindir de él y su moneda y que surjan formas de bancos privados que presten el mismo servicio? Lo segundo es correcto, lo primero no necesariamente. Es decir, el Banco Central históricamente no surge como un instrumento de planificación central, eso no es así. El Banco Central surge como un monopolio de la banca, del banco de bancos, un banco que prestaba servicios financieros a otros bancos, o como un monopolio de la financiación del Estado. Básicamente un financiador privilegiado del Estado que obtiene precisamente por esa posición privilegios normativos normalmente vinculados al monopolio. No necesariamente. Los privilegios originales del Banco de Inglaterra, por ejemplo, que fue el primer gran banco central, se referían a que podía tener un número ilimitado de accionistas, mientras que en Inglaterra los bancos privados por ley no podían tener más de 6 accionistas, con lo cual, claro, todos los bancos privados estaban descapitalizados porque con 6 accionistas no vas a levantar mucho capital, y el Banco de Inglaterra estaba más o menos bien capitalizado. Entonces, no surge de la planificación central. Otra cosa es que el Estado, como tantas otras cosas, se lo haya terminado apropiando para, tampoco diría planificación central, pero sí para una cierta planificación de la economía, que cada vez, eso sí, va siendo más planificación central, porque cuanto más crédito pase a través del Banco Central, más planifica el Banco Central. Si se podría vivir sin Banco Central, sin duda alguna, porque ya se ha vivido. Es decir, no es un hipotético, no es como, ¿podríamos vivir sin Estado? No lo tengo tan claro. Al menos no, ya digo, con la tecnología y las condiciones actuales. De hecho, las experiencias que tenemos de sociedades sin Estado han sido sociedades más o menos aisladas del resto del mundo, que cuando han tenido que interactuar con otros estados han terminado desapareciendo. Ahora, sociedades sin banca central las hemos tenido y han funcionado muy bien. Entonces, sí, por supuesto que podría estar, que podría suceder. Otra cosa es cómo pasas de una sociedad donde el Banco Central tiene un papel tan predominante como el actual a
una economía sin banco central. Eso no es ni mucho menos tan sencillo. Es decir, uno podría decir, si yo soy libertario y me nombran presidente de Estados Unidos o presidente de la Fed, cerraría la Reserva Federal. De golpe. Probablemente no. Y si lo hicieras, probablemente serías un inconsciente. ¿Por qué? Porque básicamente te cargarías la economía mundial. Generarías una crisis económica brutal como no hemos conocido otra y mandarías a miles de millones de personas a la pobreza. Otra cosa es que digas, voy a ver cómo voy eliminando y desarmando y desarticulando la Reserva Federal. Bueno, ese me parece un objetivo más razonable y más conveniente, pero tampoco está tan claro cómo hacerlo. Carlos, soy un joven autónomo, lo siento mucho por ti. El gestor me recomendó irme a AD, no sé a qué te refieres. ¿Crees que seguirán subiendo los impuestos o se darán cuenta del daño que hacen? Andorra, claro. Bueno, pues obviamente menos impuestos que en Andorra no vas a pagar nunca. Eso tenlo claro. Aunque no sigan subiendo los impuestos, no los van a bajar al nivel de Andorra, de eso olvídate. En todo caso, por desgracia, creo que van a seguir subiendo los impuestos y que lo harán tanto si gobierna el PP como si gobierna el PSOE. Quizá si la coyuntura económica no aprieta mucho, el PP lo haga algo menos que el PSOE, pero si la coyuntura aprieta igual o más. Yo tengo serias dudas de que el PSOE se hubiese atrevido a subir tanto los impuestos como lo hizo el PP en el año 2012. Ahora, si las cosas no van muy mal, si el mercado de deuda no aprieta demasiado, pues a lo mejor el PP se corta un poquito más porque, claro, tiene que guardar una cierta apariencia de que es un partido de impuestos algo más bajos que el PSOE. Pero bueno, es mera propaganda electoral y meros reclamos electorales que en cuanto vienen un poquito mal dadas se derrumba por entero. A ver, la muela jugona, ¿qué partido de hoy día en España sería menos intrusivo en tema económico para así poder disminuir el gasto del Estado y pagar menos impuestos? Pues no lo sé, la verdad. Está claro que ni PSOE ni PP. Eso yo creo que es muy evidente. Podemos tampoco. No lo digo como algo necesariamente negativo, aunque lo es, pero Podemos, ellos mismos hacen gala de querer incrementar el tamaño del Estado. Por tanto, es evidente que no. Nos quedan Ciudadanos y Vox. Ciudadanos está prácticamente extinto, con lo cual eso de nos quedan incluso es muy relativo. Entonces nos quedaría Vox. Vox en el año 2019 tenía un programa económico. El no económico dejaba ya mucho que desear, pero tenía un programa económico, o al menos bastantes aspectos, no todos, pero sí bastantes. Pero el programa económico estaba bastante bien, hombre, no era ninguna revolución, no nos engañemos, pero sí había un cierto plan razonable para reducir algo el tamaño del Estado. El problema es que Vox, ese programa económico lo ha guardado en el cajón, no aparece ya por ningún lado, no está en la página web y de hecho lo que uno puede leer en la página web son no solo medidas muy superficiales. El programa económico del que hablo, una de las virtudes que tenía es que estaba bastante detallado y tenía lo que podríamos llamar una memoria económica decente. Había que desarrollarlo muchísimo más, pero que al menos pues se veía que habían hecho algunos números y que los números no eran del todo absurdos. Ese programa ya no está y se ha sustituido por un panfleto, en el peor sentido del término, y que además las ideas fuerza en materia económica que trasladan, algunas no están mal, otras son calamitosas. Eso de que Vox vaya a ser una alternativa de verdad en el ámbito económico, pues tengo serias dudas. Hay personas en Vox que si marcan la dirección económica del partido, sin duda, supondrían un cambio de dirección en el crecimiento estatal, bueno, a considerar.
pero hay otros dentro de Vox que además son los que cada vez llevan más el timón. En temas no económicos ya lo llevan desde hace mucho tiempo y en temas económicos cada vez más, que podrían ser incluso peores. Entonces, la pregunta es, no me suelo fiar de los políticos y viendo el panorama en España, decididamente no me fío por ninguno. Daniel Blázquez, se especula con una subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central Europeo. ¿Cómo crees que puede afectar a la renta fija europea? ¿Consideras que es un buen momento para invertir en deuda? Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque hace un par de semanas se nos decía que, bueno, hace un mes, se nos decía que no iba a haber subida, que lo que había hecho el Banco Central Europeo en julio había sido adelantar la de septiembre. En lugar de subir 25 puntos básicos en julio y 25 en septiembre, había subido 50 en julio para no subirlo en septiembre. Luego se empezó a decir que a lo mejor una de 25 puntos básicos. Luego se llegó a especular con medio punto y ahora sí, ya estamos hablando de 75 puntos básicos. A ver, creo que la cuestión no es tanto cuánto suban ahora los tipos de interés, sino cuál sea el mensaje y la credibilidad del mensaje. Es decir, cuáles sean las expectativas que ese movimiento vaya a engendrar. Si no hay credibilidad en que los tipos vayan a subir mucho más, pues el mercado de deuda no... O sea, los tipos de interés en el mercado de deuda no subirán. Incluso si el mensaje se acomoda mucho, pues cabría la posibilidad de que las expectativas de tipos descendieran y, por tanto, que eso revalorizará los títulos de deuda. Entonces, claro, es un buen momento para invertir en deuda. Primero, yo no hago recomendaciones de inversión. Primero, porque no soy inversor, o invierto yo, pero no soy inversor profesional, y mucho menos para dar consejos de inversión a terceros. Y además es que hay muchísima incertidumbre, es incertidumbre política. Entonces, ya no me pides que anticipe qué va a pasar con la economía, lo cual ya es complicadísimo, sino que me pides que me ponga en la cabeza de lo que vayan a hacer los banqueros centrales, lo cual no solo de lo que vayan a hacer los banqueros centrales, sino de cómo vamos a digerir el mensaje que nos quieran trasladar los banqueros centrales sobre lo que piensan hacer. Pues no lo sé. Es decir, el Banco Central Europeo es verdad que tiene una necesidad genética de subir tipos de interés, es su mandato estatutario, pero también es verdad que está atado de pies y manos por la situación de los mercados de deuda pública en Europa. Entonces, no sé cuál de esas dos almas va a terminar prevaleciendo. Idris, ¿crees que el Euribor llegará a bajar a corto o medio plazo? ¿Crees que merece la pena tener tipo fijo en hipoteca ahora mismo? A ver, si es adverso al riesgo, hipoteca tipo fijo claramente. Es decir, te quitas de fluctuaciones. Si quieres tener una posición abierta, pues arriesgate con la tipo variable. Yo tengo tipo fijo desde hace algunos años, precisamente porque no quería estar expuesto a estas fluctuaciones, aun cuando durante algunos años, pues la tipo variable, obviamente, pues resultará mucho más económica, ¿no?, para el deudor. ¿Puede caer el Euribor? Podría caer. A ver, con la inflación altísima que tenemos ahora, es complicado que el Euribor vuelva a los niveles que lo teníamos, que era el cero o negativo, vamos, no cero, negativo. Eso yo creo que no va a volver en el corto plazo, desde luego, y en el medio me cuesta verlo, aunque no es del todo imposible. Si hubiese una crisis deflacionaria mundial muy, muy seria, por ejemplo, porque los bancos centrales se cargan la economía subiendo tipos de interés y se hunde la economía global, pues se podría regresar. Pero ahora mismo no creo que sea el escenario base. A largo plazo podemos volver a ello. No es imposible, ni mucho menos, y de hecho muchos economistas creen que a largo plazo vamos a volver a eso. Pero claro, si te planteas una hipoteca para los próximos 10, 12 años, no creo que ahora el escenario base sea volver a tipos del Euribor negativos. ¿Hasta dónde puede subir? No lo sé, porque dependerá de lo que haga el Banco Central Europeo y, de nuevo, eso son decisiones políticas. ¿Qué paralelismos ves entre la burbuja derivada del QE y el crack del 29? ¿Crees que podemos estar ante una situación equivalente? A ver, la Gran Depresión se mezclaron muchas cosas que se hicieron todas muy mal. Entonces, no creo que volvamos ante ese escenario.
es decir, un escenario de fallos políticos sobre la economía tan continuos y tan graves, ¿no? Básicamente destruir el sistema monetario internacional, destruir el sistema bancario de varios países, destruir el comercio internacional. Todo eso no creo que se vuelva a repetir en un plazo de 4 años. Sería como que quiebre Estados Unidos, que se rompa el euro, que quiebren los sistemas bancarios de toda Europa y de Estados Unidos, que quiebren, no solo rescate, y luego que además volvamos a un sistema autárquico. Pues, creo que no vamos a eso. Claro, si fuéramos a eso sería un desastre como lo fue a partir del 29. Si la pregunta es si la expansión crediticia del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal puede tener efectos similares a los del 29, yo tampoco lo veo por ese lado. Es decir, no veo la burbuja bursátil, la burbuja inmobiliaria, puede haberla, pero de la magnitud del 29, básicamente porque ya venimos de una crisis, o estábamos inmersos en una crisis deflacionista. Entonces, las depresiones deflacionistas se gestan en tiempos inflacionistas, de exuberancia crediticia. La década pasada no fue una década de exuberancia crediticia. ¿Vale? En el conjunto de la economía, los bancos centrales pudieron ser más o menos generosos con el gobierno, pero en el conjunto de la economía no lo fue. City Life Virtual, ¿es el momento de mudarse a El Salvador por Bitcoin? Hombre, yo antes me mudaría a otros sitios, pero bueno, cada cual con su vida y con su residencia que haga lo que quiera y lo que le dejen, ¿no? Que esa es otra. Gabriel Gutiérrez, ¿está al tanto de la realidad económica argentina? ¿Crees que hay posibilidades de hiperinflación? Sí, claramente Argentina tiene un mix político-económico propicio para una situación hiperinflacionista. Es decir, un Estado al borde de la bancarrota que pues para financiarse necesita imprimir moneda y una moneda cada vez más desacreditada. Entonces, ese es el contexto en el que se suele dar una hiperinflación. Si ya entramos además con hundimientos de la economía, por ejemplo, a través de controles de precios y demás, pues ya lo tenemos todo. Hormaitin de Musgo, por cierto, vamos a ir terminando ya. Lo digo porque a las 11 dejaré de responder preguntas, entonces tampoco sigáis enviando muchas más porque hay alguna pendiente. Hormaitin de Musgo, ¿sería correcto afirmar que directa o indirectamente todos los medios de televisión españoles, públicos o privados, dependen en mayor o menor medida del gobierno de turno? Hombre, la prensa escrita, sí. La digital, en parte. Las televisiones, yo diría que menos, aunque no me he mirado su cuenta de resultados, pero diría que bastante menos. Otra cosa es que, claro, las licencias, el reparto de licencias de televisión sí dependan no necesariamente del gobierno de turno, pero sí de algún gobierno. Entonces, claro, si te dan o te quitan licencias, pues te enriquecen o te empobrecen, o al menos así era hasta el momento. En el futuro yo espero que esa influencia o ese poder sea mucho menos, justamente porque existen alternativas como esta, YouTube. Y es decir, hay programas de televisión que ya tienen menos audiencia, bastante menos audiencia que muchos canales de YouTube, o ciertos al menos canales de YouTube. Entonces es un cambio que yo creo que va a ir a más, ¿no? Dicen que ha muerto Gorbachov, bueno, pues descansa en paz. Jorge Manrique, en tu próximo libro criticas también la filosofía del marxismo o te centras únicamente en el aspecto económico. Bueno, critico la filosofía, lo que pasa es que también aquí ya existe un punto de discrepancia importante, ¿no? Que entendemos por la filosofía del marxismo. Critico el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Que eso sea la filosofía de Marx ya es debatible. Hay algunos autores, sobre todo de tradición soviética, que te dirán que sin duda que sí, pero hay muchos otros autores marxistas o filomarxistas que te dicen que rotundamente no. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay base, aunque es verdad que es una base menos sólida que lo que a veces se supone, pero sí hay base para pensar que esa es la filosofía
de Marx, pero bueno, es controvertido. En todo caso, sí se expone la crítica, y si no es la de Marx, pues sí es la de una corriente del marxismo muy, muy importante. Juan Parra, ¿qué opinas sobre los argumentos de Lange en el debate del cálculo económico? Un profesor mío dice que refutó a Mises y Hayek. Bueno, yo creo que los argumentos de Lange están superados. Si me dijeras los del cibercomunismo, pues hombre, creo que el error de fondo es el mismo, pero que sí es verdad que hace falta una nueva réplica, ¿no? Una actualización de las críticas, pero con Lange no. Básicamente, ahí Mises tiene toda la razón en la acción humana cuando dice que el mercado de bienes de capital, el mercado de medios de producción no se puede simular, no se pueden simular los precios, básicamente porque el mercado de capitales es un mercado de expectativas, de preferencias temporales y de aversiones al riesgo. Entonces, tú no puedes planificar eso, o no puedes planificarlo al margen de las preferencias intertemporales y de toda la información que existe en el mercado. Claro que lo puedes planificar, materialmente lo puedes hacer. Otra cosa es que lo puedas hacer eficientemente, y eso no puedes hacerlo. No tienes ni la información sobre la preferencia temporal ni sobre la aversión al riesgo, ni toda la información contextual que tienen las personas, y esas personas no la expresan, no la revelan en el mercado de capitales porque no existe como tal un mercado de capitales. Entonces, no, yo creo que el argumento del Lange no tiene solidez. Estuve estudiando el sistema ANCAP con detenimiento y la defensa frente a otros estados no me convence. ¿Sería una posible solución apelar al patriotismo? Bueno, pero si apelas al patriotismo ya estás apelando a una cierta, potencialmente al menos a una cierta estructura estatal. Entonces no creo que sea una solución. Que apelemos a sentimientos como, bueno, la defensa de la libertad que proporciona una comunidad política, pues podría ser. Pero sí, estoy de acuerdo en que los argumentos anarcocapitalistas sobre la defensa son bastante mejorables. Sai Yahan, ¿los gobiernos occidentales deben usar el dinero de los contribuyentes para financiar la defensa militar de Ucrania? De nuevo, este es un tema geopolítico que se me escapa, ¿no? Yo no soy experto en geopolítica. Puedo hacer una valoración liberal en abstracto, pero claro, hay que descender a la realidad concreta. Claro, si es verdad que Rusia es una amenaza militar para los gobiernos europeos, pues entra dentro del presupuesto de defensa defenderte frente a esa amenaza militar. ¿Y cómo te puedes defender? Pues financiando a otro gobierno para que sea él el que luche por ti. Entonces, desde ese punto de vista no sería tan absurdo. Ahora, si Rusia no es una amenaza militar real, sino que es una amenaza impostada por los gobiernos occidentales para legitimar determinadas intervenciones políticas y económicas, pues entonces no estaría justificado. Hombre, aquí la realidad, lo que sí sabemos es que ha habido una invasión unilateral por parte de Rusia sobre Ucrania y, por tanto, eso algo dice. Pero, bueno, ya digo, el análisis geopolítico tiene que ser mucho más rico y riguroso que ese, y mis conocimientos sobre el tema pues no son los que deberían ser para pronunciarme con rotundidad. Bueno, pues ya son las 11. Llegamos hasta aquí en el chat mensual, ya llevamos hora y media, o sea que creo que más que suficiente. Muchas gracias a todos por la asistencia y dejadme que os recuerde que este chat mensual, todos los meses, chat de preguntas con la audiencia, está apadrinado por Mutuactivos, por el canal Si lo hubiera sabido, el canal de Mutuactivos en YouTube. Tenéis el enlace al canal en la descripción de este chat y, bueno, pues si queréis que este tipo de chats mensuales se mantenga, siga en funcionamiento, pinchad al enlace y si os gusta el canal, que además está bastante bien, lo he de decir, pues suscribiros al mismo. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene en el chat del mes de septiembre. Hasta entonces.